Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alfredo Gómez Bolívar, biógrafo de José Gregorio Hernández. Bienvenido. Así es, he escrito una pila de libros y he escrito artículos y cada ratico llega y tiene súper bien informado y además ilustrado. Porque cada ratico aparece, mira, por aquí conseguí una foto original, auténtica. Y nos aquí trae tiene el último de sus ¿no? libros. El doctor Hernández es nuestro, así es. Tras los pasos de José Gregorio Hernández, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito. Pero a él tiene un atractivo especial para nosotros el día de hoy, porque sobre José Gregorio la gente sabe tanto. En realidad yo creo que es una de las figuras sobre las que más sabe el pueblo venezolano y más la siente consustanciada. Pero hay muchos detalles sobre el día de la muerte, que es justamente el centenario que estamos conmemorando en estos días, que la sabe Alfredo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy bien honrado que ustedes me hayan invitado. Y podemos hablar precisamente de eso, porque el 29 de junio de este año se van a conmemorar los 100 años de la muerte del venerable doctor José Gregorio Hernández. Así es. Bueno, hay algunas cosas que podrían ser muy importantes, que fueron hechos, parte histórico y parte personales del propio José Gregorio Hernández. El primero podríamos decir que el día anterior se había firmado en Francia, en el Tratado de Versalles, Sí. que daba fin a la Primera Guerra Mundial. Y José Gregorio estaba muy contento por eso. Inclusive un amigo se le acerca y le dice, caramba, lo siento usted muy contento. ¿Será porque usted está cumpliendo año de graduado como médico? Bueno, sí, pero no es por eso. Estaba cumpliendo 31 años de graduado. Imagínate. Y entonces él le dice que él había ofrecido su vida por esa causa, para que finalizara la Primera Guerra Mundial. Le había pedido a Dios pues que se llevara su vida y que... Con tal de que la paz se firmara. Exactamente, con tal que la paz se firmara. Total es que eso es un hecho, también los 31 años de graduado. Y hay una cosa bien interesante. El año anterior se muere un hermano de él llamado Pedro Luis Hernández Escalona. Y en el velorio de su hermano, él le dice al sacerdote que este año le toca a Pedro Luis. El año que viene me toca a mí. Entonces le dice el sacerdote, como broma es de mal gusto lo que me estás diciendo, no me gusta Claro. eso. Y entonces le dice, bueno, le dice, ya se verá, le dice él. O sea que él tenía como premoniciones. Podríamos decirlo que sí, es más, eso lo atestigua, por decirlo de alguna manera, el propio sacerdote y su hermana Isolina, que lo oyeron decir eso. La hermana de José Gregorio. La hermana de José Gregorio. Y entonces, el año 1919, José Gregorio, su hermana, vive muy angustiada por eso que había dicho José Gregorio el día de la muerte de su otro hermano, Pedro Luis. Y bueno, predijo su muerte. El 29 de junio lo atropella este automóvil y eso también podríamos contarlo como fue en realidad Claro, eso es importante porque bueno, se ha escrito y todo, pero siempre conviene Sí. contar esos episodios porque con el tiempo las cosas se van cobrando mayor, no solo vigencia, sino los hechos, pues. Claro. Son, Y hay detalles que o no se analizados conocen, con mayor exactitud, ¿no? Y hay detalles que o no se conocen o se olvidan. Por supuesto. No se tienen pendientes y son bien importantes. Perfecto. También se estaba conmemorando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Sí. Era ese mismo día, el 29 de junio. Bueno, si quieres hablamos detalles de un poquito Claro, de la sí. muerte, Sí, cómo sí. sucede. Ese día en La Pastora. Exacto, sí. A él recibe una llamada telefónica que atiende su hermana Isolina. Ellos vivían de San Andrés a Desbarrancado en la casa número 3 en La Pastora. Ahí exactamente donde vivía José Gregorio. Que me da risa porque ahorita funciona ahí, es un taller mecánico. Sí, sí, sí. Bueno, total es que Pero Alfredo, la farmacia sí
Sí, como Sí, que es la misma que está en la farmacia sí. esquina, ¿no? Exacto, sí, la Porque farmacia. fue una calle que era como embajada. Exacto. En la farmacia, en la esquina de Amadora, la farmacia de esquina de Amadora, Amadora, sí. sí. Entonces recibe la llamada y resulta que atiende a su hermana para pedirle la asistencia médica a un paciente. Pero como era día domingo, su hermana no quería que él saliera, porque todos los, de lunes a viernes, pues eso era un trabajo inmenso. Él no tenía vehículo, todo lo hacía a pie y no le gustaban los vehículos, le gustaba caminar. Pero parece que era una señora muy humilde que estaba enferma y por eso él Bueno, quiso salir. eso es discutible porque en la señora vivía en La Pastora. En esa época, La Pastora no era una cosa, no era una zona de Caracas muy humilde, por decirlo así. Eran gente de clase media, pues era una. Y lo que sucede es que lo que han dicho es que no tenía en ese momento Posibilidad de ir a buscar a ella el posibilidad de ir a medicamento. buscar él y fue José Gregorio. Ok. Pero aparte de eso, su hermana Isolina no quiere que él vaya, es decir, porque quiere que él descanse. Y entonces llama, José Gregorio tenía 3 familiares médicos, muy importante eso saber, 2 sobrinos y un hermano. Los sobrinos eran hijos de su hermana y el primero se llamaba Temístocles Carballo Hernández Sí. y el segundo Inocente Carballo Hernández. Los 2 eran médicos. Y su hermano se llamaba José Benigno Hernández Escalona, que también era médico. Entonces ella trató de ubicar a su hermano y a sus 2 sobrinos para que fueran a atender esa emergencia que tenía José Gregorio, pero no quería que saliera, que quería más que todo que descansara. Y resulta que no pudo localizarlo y cuando José Gregorio oye la conversación que ella está tratando de ubicar entonces él le dice, no te preocupes que yo voy. Dile a mi hermano César, que también iba a visitarlo, el hermano de José Gregorio, que tenía un problema en el ojo y lo iba a llevar a un médico en Trinidad que tenía mucha fama en oftalmólogo y estaban organizando ese viaje a Trinidad. Es más, en Trinidad también estaba una hermana de José Gregorio que vivía en Puerto España y que era monja de clausura. Imagínate. Iba a aprovechar de llevar al hermano para allá y iban a visitar a su hermana era monja de clausura en ese momento. Bueno, entonces él se decide a ir, va a la farmacia. Saliendo de la farmacia, le llegan y le dicen, doctor, hay un niñito que se cayó de un balcón. Entonces le dice, bueno, ya yo voy a llevar esta medicina y ya salgo para allá. Entonces tenía prisa, además de. Sale de la farmacia, cruza y en ese momento viene el tranvía. Él, para no que el tranvía no le interrumpiera el paso, él se adelanta y no ve el carro que viene detrás del tranvía, pero aparte que no lo ve es que no lo oye. Y te voy a explicar por qué. Como tú sabes, en La Pastora, las casas no son muy retiradas, las calles no son muy amplias, son angostas, tienen las aceras bastante altas en algunos sitios, no son aceras bajas, sino en ese sector, precisamente ahí, la acera era alta. Y entonces José Gregorio, al venir el automóvil, el tranvía se está deteniendo y las ruedas del tranvía, que son ruedas mecánicas, por supuesto, metal con metal, hacen ruido. Hace mucho ruido, claro. Y eso produce como una especie de caja de resonancia que evitó que José Gregorio oyera el vehículo. Claro. Porque no solamente es que no lo ve, Claro. es que no lo oye. Entonces la atraviesa y viene el vehículo y lo golpea. El golpe no lo mata. El golpe que le da el vehículo no lo mata, no fue la causa de su muerte. Fue que él cae de espalda y le pega la cabeza por la parte de atrás al quicio de la acera. Al filo de la acera. Caray. Y Eso se sí fractura es terrible. la base del cráneo. De hecho, pues la característica de una fractura de cráneo es que empieza a botar sangre por la nariz y por los oídos. Un señor que venía de la parte del tranvía, sentado en la parte de adelante, vio eso en primera fila, por decirlo así de esa forma. Y él se baja y ayuda al conductor y mete a José Gregorio, lo meten en ese carrito. Pero ese carrito no tiene asiento en la parte de atrás. Es un Epson de 1914.
Entonces, los dos se meten ahí como pueden. Claro, y mover de esa manera. Exacto. Levantaron a terrible. José Gregorio, el conductor Fernando Bustamante, lo llevan al Hospital Vargas. En el trayecto, ese que lo carga y todo, bueno, él se llena de sangre, el señor y todo, porque José Gregorio venía sangrando, y resulta que saca del bolsillo un librito de oraciones donde están las oraciones de San José del Buen Morir. Y ese señor le iba rezando esas oraciones a José Gregorio antes de llegar al Hospital Vargas. Bueno, llega al Hospital Vargas y no había médicos en ese momento. Eran pasantes. Lo atienden, más o menos. Estaba también ahí la Madre María de San José. En ese momento estaba convaleciente y ella se siente el ruido y la cosa y empieza a arrodillarse y pide por José Gregorio, nuestra beata. Total es que fueron a buscar en el mismo carro al doctor Racetti, pero cuando ya llega el doctor Racetti al hospital, ya José Gregorio había fallecido. Bueno, más o menos. Una Qué historia más completa, ¿no? Una historia completa y además muy emocionante en medio de todo, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado mucho, aunque he leído algunas cosas al respecto, siempre he pensado mucho cómo se debe haber sentido el chofer de ese vehículo, aun cuando no fue el golpe del choque lo que lo había matado, al saber que era José Gregorio, que era un hombre tan querido como un médico tan dedicado, ¿no? Sí, yo tuve la suerte, fuimos con sacerdote y mi esposa a visitar la familia en el año 2015. Del señor Bustamante. Del señor, chofer del Fernando Bustamante, correcto. Y ellos decían que en los días del 26 de octubre, que es el nacimiento los días conmemorables pues, de su muerte y su nacimiento, él le decía a su familia que no tocaran ese tema. Él le pegó mucho toda la vida, Claro, eso ¿no? que le pasó. Y era un accidente, una cuestión completamente involuntaria y ni siquiera fue el impacto que Y te voy a contar algo muy, muy particular, ¿no? Él decía que él era la primera persona en el mundo que había dicho que José Gregorio era un santo. ¿Sabes por qué? Porque en unas declaraciones que él tuvo cuando lo tenían detenido por la investigación y por la muerte en sí de José, él le pregunta, nadie más ha lamentado más que yo esto que le ha ocurrido a mi amigo, porque eran amigos, el doctor Hernández, porque él era un santo. Y como está escrito en el expediente, claro, fue la él primera podía persona. comprobar Exacto. que él tenía una prueba fehaciente de que él había sido la primera persona que había dicho Parece que incluso José Gregorio como que le había atendido un hijo a él en una Exacto, oportunidad. bueno, la familia, sus hermanos y también su mamá. Exacto. Y él le había ofrecido, que su esposa estaba en estado, de que él fuera su padrino. Pues. Le había dado iban a ser compadre, pero... Imagínate, Claro, qué bueno. terrible. Bueno, mira, Alfonso, no ha acabado tiempo, pero fíjate que casi ni te hemos interrumpido. Estamos así, estoy seguro que todo el mundo del otro lado de la Parece pantalla está igual. un- Estamos así escuchando esa historia, El relato de un testigo. un testigo, así Como si fuera un prácticamente, testigo. como pues. si hubieras estado presente. Así es. Te Muchísimas agradecemos gracias. mucho. Bueno, muchas gracias a esta ustedes por historia. invitarme. Vamos a la pausa y regresamos.